nuestro tercer programa de Será Llena la Tierra, donde estaremos dando continuidad precisamente a este emocionante caminar del mundo de las misiones. Así que te invitamos a que estés con nosotros, te invitamos a que no te pierdas este tiempo, porque será muy enriquecedor para tu vida y para la obra del Señor. Así que continúa con nosotros. Este es el programa Será Llena la Tierra. Agradecemos una vez más a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar en este programa Será Llena la Tierra. Y agradecemos también a CCBM Master Seminar por impulsar este tipo de programas en los cuales se invita precisamente a la gente a meterse y a ser parte de la obra que aún nos resta por hacer en cuanto a la Gran Comisión. Tengo conmigo, como habíamos dicho en el programa pasado, que íbamos a invitar a personajes activos en la obra misionera, y pues el día de hoy nos acompaña una vez más Madai, y quisiera que ella les dé un saludo. Es misionera a Sudáfrica, misionera al mundo de África. No sé, da un saludo, Madai, y bienvenida. Gracias por su invitación nuevamente, pastor. Gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez con ustedes, y pues Dios les bendiga a todos. Gracias, Madai, por el privilegio que nos otorgas, de verdad. A mí me emociona mucho ver personas como tú, por el hecho de que estamos de alguna manera tenemos los propósitos y pensamos en lo mismo, de que es necesario llevar el evangelio a toda criatura. Y bienvenida, ¿sí? Soy el pastor Ismael Rojo, pastoreo la Iglesia Misión Evangélica, y a partir de ahorita vamos a estar tratando precisamente el tema de la experiencia misionera que ha realizado y que ha llevado a cabo nuestra hermana Madai. En el programa pasado habíamos comentado sobre su preparación misionera, que tuvo varias etapas, ¿verdad? Pero primeramente que hubo un llamado a los 7 años aproximadamente, donde tú veías a misioneros que venían de otras partes del mundo, Sí. específicamente de Estados Unidos, de Canadá, y eso te emocionaba verlos. Sí. Sí. Y entonces ahí empezó a comenzar esta inquietud de, ay, qué padre. Quizás al principio dijiste que te motivaba, de, ay, para andar viajando de un lado a otro. Ajá. Sí. Pero luego ya pasa el tiempo y bueno, lo que te emocionaba de ellos es que al momento de verlos trabajar es como ellos lo hacían, ¿verdad? Cómo se entregaban a la obra y traían las buenas nuevas para acá. Sí. Entonces pasa el tiempo y sientes la necesidad de ir y predicar el evangelio. Entras en un proceso de preparación. Y en ese proceso de preparación, pues tuvieron que ver mucho también tus papis, el pastor Raúl Herrera y tu mami. Y nos contaste también de cómo fue el proceso, y que en esos procesos, en esos lapsos de tiempo de preparación, también hubo situaciones difíciles que tuviste que enfrentar, confrontar y superar, ¿verdad? Nos contabas de la enfermedad de la cual el Señor sacó a tu mami, que era cáncer, ¿verdad? Entonces estabas en el proceso de la preparación para ser enviada. ¿Tuviste en esos procesos viajes a corto plazo, particularmente a la Sierra Tarahumara? Lo comentaste. Y nos contaste cómo estaba ahí la forma de vida. Ahorita me gustaría que nos platiques un poquito más. Quise dejar esta parte para que ya nos hables del asunto práctico, de cómo se vive. Por eso en el programa pasado no lo mencioné, pero es necesario, ahorita retomamos esto contigo. Entonces pasa el tiempo. Ella tiene una licenciatura en música, tiene una preparación en varias etapas para misionera. ¿Hablas el inglés? Sí. Habla inglés, como ustedes saben. Habla el español muy bien. Lo aprendiste desde chiquilla. Sí. Son los dos idiomas. ¿Tuviste que aprender algún otro
¿Algún dialecto, algunas frases tuviste que hacer? Bueno, hablo español, inglés y portugués. Portugués. Ajá, Entonces son 3 idiomas los 3 que hablan. idiomas, sí. Seré curioso, ¿qué idioma hablan en Sudáfrica, oye? Es muy interesante porque de hecho Sudáfrica tiene 11 idiomas oficiales. Bendito Dios, o sea, no solamente es uno, como aquí en México, el oficial es el español. No, son 11. De hecho le llaman como la nación arcoíris porque tiene mucha diversidad cultural. Ahora, Ujú, bueno, ahorita ahondamos en eso. sí. Entonces termina su preparación misionera. Dios va encauzándola en su preparación precisamente a estar un tiempo aún en Irapuato, que ella mencionó la zona del silencio, Ujú, ¿sí? No tanto porque no se oiga nada, sino porque hace falta mucho predicar el evangelio en ujú, esos lugares. ujú, Escuché a un pastor en una predicación que mencionó que había 2 lugares donde no se había llevado el evangelio aún, que no conocían en esos pueblos, en la zona del Bajío, y uno de ellos es Jichú, mm, así que para rumbo a Hidalgo. Entonces, hace poco tuve la noticia de que ya estaba un hermano ahí llevando el evangelio, así que queda nada más uno ahí en la zona de llevar el evangelio, pero de una manera plena todavía falta mucho. Bien, ella estuvo en Irapuato, Guanajuato, y luego después también en su preparación tuvo la oportunidad de estar en Monterrey, donde fue, puede decir, tutoriada. Tenías tutores, sí, sí, ujú. a Pancho, Pancho y Gisela. Pancho y Ujú, Gisela, y entonces empezaste tu preparación. Después el proceso de los gastos, ujú, de los costos, aunque ya estaba pasando el tiempo, pero había también que cubrir esos gastos de avión, ujú, de ida, regreso, tu sustento allá, tus comidas. ujú. Los pasaportes que nos contaste que fue muy emocionante, que un poquito antes de subir al avión, todavía no tenías tus pasaportes, Ajá, tus visas. ujú, No, hombre, eso está interesantísimo, está muy emocionante. Así que nos quedamos ahí ya cuando estabas a punto de partir a ujú, Sudáfrica. ujú, Y entonces quisiera que nos cuentes, entrando al tema, ujú, entrando a la plática, sobre qué descubriste. Por ejemplo, estuviste en Irapuato, ujú. en la convivencia con la gente. Yo sé que son mestizos. Allá en Oaxaca, en Irapuato, en la Sierra Tarahumara, ¿tuviste la oportunidad de estar con grupos étnicos? Sí, sí, sí. En Oaxaca, en un periodo de tiempo que estuve en Oaxaca, pues la diversidad, ¿no? Que hay los mixtecos, los zapotecos. Aquí en Chihuahua, pues tenemos a los tarahumaras, este, Los los Pimas. pimas, que también he tenido oportunidad de viajar a la zona donde ellos están. Y pues obviamente en cuestión del idioma, pero también nos damos cuenta que en cada lugar las cosas se hacen diferente, ¿no? Sí, Entonces eso es como irse adaptando, ir conociendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer. porque hay sus culturas, está la cultura, ¿no? Ujú. ¿Hubo algún momento en el cual, por ejemplo, que aprendiste en la ida con los tarahumaras, o si estuviste con los zapotecos, o si estuviste en cualquier otra etnia, hubo algo que tuviste que, alguna barrera que tuviste que brincar? Pues yo creo en cuestión, por ejemplo, así rápido me acuerdo de Oaxaca. Sí, Este, yo llegué así como que, ay, vamos a compartir y todo, y nada, que luego llegando, todas las mujeres a la cocina y ya de ahí no no salías, salir. o sea, ayudando hacer la comida, a Ujú. esperar a que los hombres comieran y Y luego hasta el ya, último. si quedaba, Si quedaba usted, aleluya. si Oye, quedaba comíamos entonces que nosotras. aún hasta ahí también está la emoción, ¿no? Ay, que no coma tanto. Oiga, qué Sí, tremendo. sí, sí. Entonces son de cierta manera barreras, por ejemplo, con los tarahumaras, es en cuestión de ser un poquito más calladitos, no gritar o no hacer Ujú. tanto aspaviento, ¿verdad? Cuando uno habla es Sí, como todo más serio. sí. Entonces son esas cuestiones que uno tiene que ir rápidamente tal vez asimilando y someterse, vaya, adaptarse a la cultura. No quiero dejar de pasar por alto este comentario y esta anécdota. La iglesia de los pastores Herrera, que son los papás de Maday,
nosotros de alguna manera somos colaboradores. Ujú. Tenemos un misionero ahorita él ya terminó lo que viene siendo la carrera de lingüística. Y esto con el propósito de traducir el evangelio, de traducir a las lenguas. Ellos, particularmente esta iglesia que se llama, ¿cómo se llama? Esperanza y vida. Esperanza y Vida, Ujú. tuvo a bien seguir apoyando a Cristian. Y le digo que me emocionaba mucho las 3 ocasiones, no recuerdo cuántas veces, que Cristian venía de allá del campo, porque él estuvo en la Sierra Tarahumara, pero cuando regresaba, entonces particularmente había unos niñitos y hablando sobre el sostenimiento económico. Te preguntábamos hace un momento sobre la economía. Esta iglesia que es pequeña, Ujú. en cierta manera, pero en comparación con otras, ¿sí? Que otras tienen 10,000, 5,000, 10,000, 15,000 gentes. Pero esta iglesia pequeña ha hecho un gran impacto en su colaboración. ¿Y desde dónde? Desde el seno de los niños, ¿no? Ujú. Desde el grupito de los niños. Ujú. ¿Qué hacían los niños antes de que se daban cuenta que iba a venir Cristian? Y entonces, ¿qué hacían? Cuéntanos, por Sí, favor. bueno, es un programa que le llamamos Pesito Misionero. Desde enero hasta diciembre, cada domingo los niños dan una ofrenda en una cajita, en una casita que ahí armamos para ellos. Y al finalizar el año, entre diciembre y enero, se decide a qué misionero vamos a apoyar ese año con la pura ofrenda de los niños. Ujú. Entonces, después de orar, de platicarlo, y nos damos cuenta que vienen los misioneros de visita o pedimos igual sus datos para depositarles hasta el campo donde están, ofrendamos ese pesito misionero que durante todo el año los niños estuvieron Juntando. juntando. O sea, Ujú. sé que eso también es parte de la labor que se debe de hacer, Así ¿no? es, sí. Porque los niños, tarde que temprano, van a seguir haciendo eso por práctica Ujú. y en determinado momento ellos se estarán dando cuenta del gran impacto que están teniendo hacia las naciones. Basta con un peso, Sí, que le llaman, ¿qué? El pesito misionero. pesito misionero. Y Ajá. cuando venía Cristian, lo invitaban a predicar y entonces al momento que llegaba Cristian ahí le daban su casita. Ujú. Así que le daban su casita y esa casita venía con sus pesitos. Así que Cristian, puro diminutivo, ¿verdad? Su casita, sus pesitos. Bueno, Cristian llegaba, abría esa caja y entonces empezaba a disfrutar de la bendición que habían tenido y compartido a través de los niños de Esperanza y Gracia Esperanza y vida. y Vida, Ujú. perdón. Entonces, no quise pasar por alto esta experiencia y este detalle tan grande que tuvieron la iglesia. Pero continuamos con Madai, continuamos con ella y nos quedamos en el punto de que estabas a punto de subirte al avión Ujú. para irte a Sudáfrica. Sí. ¿Tenías pensado estar allá cuánto? 6 6 meses. meses. Ujú. ¿Hubo algún idioma que tuviste que aprender o afinar antes de irte para allá? Sí, pues el El inglés, inglés. reforzarlo, aunque lo estudiaba desde niña, me faltaba todavía más práctica. Ujú. Entonces, previo a eso, algunos meses estuve yendo aquí a Estados Unidos, a Favens, por periodos así largos de Para tiempo para practicar. practicarlo más. Ujú. Y bien, subiste al avión. Em, ya nos contaste para poder ir a ese lugar. ¿Qué tuviste que hacer previo? Bueno, pues fue toda la investigación Ok. acerca del país, de la cultura a la que estaba visitando. Como les dije, hay 11 idiomas oficiales. De hecho, en Monterrey estuve estudiando un poquito de francés Ujú. y reforzando también mi portugués, aunque nunca he tomado clases oficiales así de portugués. Siempre me ha gustado desde niña. Pero te defiendes. Sí, 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 sí. Eso, es lo bueno. Entonces, reforzando idiomas, ¿no? Ahí un poquito, haciendo la investigación, obviamente recaudando los fondos, mucha oración, obviamente, mucha preparación también espiritual, emocional, ¿verdad? También de que me iba a alejar de mi familia, Mm. de pues muchas cosas. Entonces fue como toda esa parte integral de De prepararme. investigar, ¿no? Sí. También Ujú. decías ahorita que los 10 idiomas oficiales. Entonces,
hubo una zona específica en la que tú llegaste. ¿Investigaste eso del idioma? ¿Investigaste algún asunto de la cultura? Sí, bueno, los 11 idiomas oficiales, yo llegué específicamente a la ciudad de Johannesburgo, Ujú. que muchos piensan que es la capital de Sudáfrica, resulta que no. Sudáfrica tiene 3 capitales y Oh, ninguna de ellas es Johannesburgo, aunque es una ciudad importante. entonces nos saca pues de aún Sí, de lo que teníamos pensado. Quiere sí. decir, ay, voy a Johann. Esas capitales Ujú, son importantes obviamente para Sudáfrica, ¿no? ujú, Y se mueve. Entonces, nosotros aquí en México solamente tenemos una capital. ujú. Quiere decir que aún hasta en eso uno debe de aprender en movimientos, Sí. trámites, Ujú, cada uno. ¿Tú te afectó algo en eso o alguien te ayudó? Bueno, tu equipo, ¿verdad? Que ujú. mencionabas, pero ¿hubo alguien allí en Sudáfrica que te dio la bienvenida, que te dio recepción? ¿Sí? Sí, 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 para poder tramitar la visa, tuve que recibir una carta de invitación del ministerio que me iba a recibir allá. Como mencionaba en el programa pasado, la música me ha abierto muchas puertas y fue como, más bien es la manera en la que Dios me llamó. Ujú. La carta decía que yo iba como maestra de música, entonces sin Ciertamente necesidad. sí se cumplió, ¿sí? Exactamente, sí, sí, sin necesidad de exponernos, ¿verdad? Ok. Porque hay algunos países en los que pues no está bien visto que diga, ay, vengo como misionera y vengo a hablarte de Dios Ujú. a tu No, pues gente. no, lejos. Entonces, exactamente, fui invitada como maestra de música a un proyecto que se llama Proyecto José, que es para niños, Ajá. que precisamente vienen de otros países de África por una mejor calidad de vida en cuestión de trabajo, en cuestión de estudios. Entonces, llegaste a ese país. La forma en que tú entraste fue con la visa Como de maestra de maestra música. música. Ujú, Entonces, quiere decir que es tan importante pensar en la preparación y no nada más irse a ciegas. ujú. Lo que le abrió la puerta a nuestra hermana Madai en este lugar, donde sin duda alguna Dios la estaba llamando y Dios la estaba respaldando para estar en esa localidad. Tenemos que hacer hincapié en la necesidad de prepararse. En la necesidad de prepararse para qué, pues para dedicar nuestra vida a la obra del Señor. Yo sé que algunos no van a tener el llamado como Madai, pero pueden colaborar de otra manera, pero en particular cuando se siente el llamado, entonces se tiene que empezar con un proceso. Ya estaba ella a punto de subir al avión, ella ya había investigado, ya había tenido su proceso de preparación. En el ámbito espiritual, Madai, ¿sentiste que hubo algún cambio al momento digo por eso de los obstáculos que se Ujú, ujú. levantaban? ¿Hubo algunas barreras en el sentido que tú decías, ay, esto, quién lo estará poniendo? ¿Hubo obstáculos cuando llegaste allá a Sudáfrica? Sí, O hubo algunos impedimentos? sí, bueno, pues en cuestión, digamos, espiritual y obviamente también emocional y cultural, pues el choque, ¿no? Igual las cosas se hacen diferentes, otro idioma, es otra cultura. Sí, sí hubo como ese choque, vamos a decirlo, como esas experiencias en las que uno tiene y dependes, o sea, no que no dependas de Dios, pero aprende uno a realmente abandonarse en Dios, Ujú. incluso más para que Él guíe todos los Todos los- pasos. Todas las cosas que vas a Exactamente. realizar. Ujú. Platícanos cómo es Sudáfrica. Por ejemplo, llegan aquí a Juárez, llega uno a Juárez y a un lado y al otro, por la entrada de la Panamericana, hay yonques, ¿sí? Ujú, Bueno, ya después se pone más diferente ujú. y vienen negocios y todo eso. Pero lugares está el chamizal. Ujú. ¿Cómo es allá? Yo te Bueno, digo porque cuando uno piensa, ay, Sudáfrica, ay, pura gente morenita, ¿no? Gente se te van a traer hasta su, ¿cómo se dice? Su huesito acá arriba. No, ¿verdad? ¿No? no, ¿Cómo no, no, es? no. Platícanos, ¿ve? Bueno, es muy interesante porque Sudáfrica, como ustedes saben, fue muy azotado por el racismo.
por este movimiento que se llamaba el apartheid, que es la separación entre blancos y negros. Mm, Entonces, a pesar de que en 1994 se abolió la ley de la esclavitud y esta separación entre las razas, aún existe, lamentablemente es muy, muy visible. Hay zonas en las que solamente negros y solamente blancos. Me tocó vivir entre las dos y me tocó también en cuestión de seguridad. eh, no podía salir sola, tenía que ir con algún con local, alguien. Ujú. porque ahora sí que resultó al revés, ¿no? Que aquí en México, al verme a mí con tez blanca, ¿verdad? Yo era la que corría peligro, yo era la que necesitaba tener esa persona junto conmigo que me guiara, que me cuidara de cierta Sí. manera. Entonces eso fue lo primero, el choque, pues racista, se puede Sí, decir. sí. Al momento de que nosotros pensamos en el choque racista, em, ¿hubo alguna experiencia que tuviste al respecto? ¿Alguien te hizo cara fea o no sé, o algún gesto incómodo, no? ¿O Este, no pasaste este tiempo, este momento? Gracias a Dios, no del todo, ¿verdad? Sí. En el ambiente en el que me movía, pero sí hubo una ocasión en la que la verdad estuve con mucho temor. Ujú, Fui al supermercado, esa vez se me ocurrió ir sola, no había nadie más que me acompañara. ujú. Y hubo un hombre que se me acercó, un hombre pues de color, se me acercó y me pedía que le pagara arroz o no me acuerdo, un plato de comida. Y yo accedí, le dije, ok, te Te lo compro pago. eso, porque él me lo pedía como muy amablemente, que era para su familia y todo. Y resulta que de pronto se me perdió ahí entre los pasillos de la tienda y regresa como con 1 kilo de azúcar, que otra Aleluya. cosa más. Y luego se me perdió, bueno, fue juntando él cosas Una despensa. y ya yo no sabía qué hacer. Dije, híjole, y nada más se había llevado el dinero en efectivo, lo que yo creía que iba a ser lo indispensable para mis gastos. Ujú. Y empecé a ponerme muy nerviosa porque dije, a lo mejor no, no es el único, a lo mejor ya ahorita que salga van a ver otros tantos me están Sí, esperando afuera para que te van a asaltarme o estar algo. pidiendo. Y aparte me di cuenta que el gerente de la tienda se había dado cuenta, ya nada más estaban ahí viéndome. A ver qué, Ya ¿cuál era tu lo reacción? único que yo quería era pagar y salir corriendo. Sí. Fue una experiencia muy así traumática, Sí, voy sí, a sí, decirlo así. traumatizante, sí, Pero cómo no. pude ver también la mano de Dios, pagué las cosas de él, pagué mis cosas, fue exactamente el dinero que llevaba, agarré mis bolsas y salí corriendo a mi casa. Y cuando llegué a la puerta de la casa, este, cerré la puerta detrás de mí y ahí fue cuando escuché la voz de Dios que me decía, ¿no oras para pedirme dirección de bendecir a otros que no tienen? Y otra cosa, ¿no te das cuenta que yo estoy contigo, que no te va a pasar nada? Y fue Santo así como Dios. que, bueno, Dios, perdóname y gracias porque llegué con bien y todo está O en sea, orden. todo fue un aprendizaje entonces Sí, al sí, respecto. sí, Y de alguna manera Dios estaba confirmando. exactamente. Para eso te traje acá, Ujú. aún tener esa experiencia. Quiere decir que hay mucha necesidad, madre. Sí hay, Hay sí mucha hay. necesidad. Sudáfrica, ahorita que me preguntaba cómo es, pues es un país rico. Desde hace 100 años más o menos han estado encontrando mucho oro. Ujú. Entonces, la gente que vive en Sudáfrica, la mayoría de ellos son de otras partes de África, del norte y del centro, donde han vivido los estragos de la pobreza, de la guerra, y van hasta Sudáfrica para una mejor calidad de vida, Mm. trabajo, educación. Entonces, por eso es que hay tantos idiomas oficiales y tanta diversidad cultural, porque vienen de diferentes partes y pues viven en condiciones extremas de pobreza en lo que empiezan pues a superarse, ¿no? Sí, en respecto bueno, nos platicas de esa área de la forma de vida y cómo sobresalen las personas. Hablando en el aspecto religioso, Ujú. ¿cómo es el aspecto religioso? Sudáfrica, nos puedes decir que es entonces una ciudad cosmopolita, o sea, Sí. tiene edificios muy Ujú, grandes, ujú. pero también tiene sus partes étnicas, ¿no? Claro. Entonces, ahorita que nos contestes al respecto de la cuestión religiosa, em,
¿Qué lugares te tocó visitar alrededor? Porque obviamente te tocó ir lejos de ahí de donde estabas, ¿no? Ujú. ¿Algún lugar de una etnia o algún lugar donde ibas a colaborar te tocó? Sí, bueno, yo vivía en una zona cerca del centro, donde es predominante la población negra. Entonces, los niños con los que trabajé, como le digo, provienen de otras culturas, de otros países. Ujú. Y pues son diferentes etnias. Por ejemplo, la cultura Zulu, este, eh, gente del Congo, por ejemplo, de Angola, de Mozambique. Entonces conocí tal vez en mi misma zona toda esa Varios. diversidad, Ujú. toda esa diversidad. Ajá. En- entonces quiere decir que al momento de que vas a ese lugar, creo que dentro de los planes del Señor fue algo estratégico, ¿no? Claro. Ujú, De la estrategia de Dios, te voy a llevar a un lugar para que no solamente conozcas este lugar, sino que veas el panorama más general, ujú, ¿sí? Las necesidades que hay entonces, decías ahorita que es un país rico, ujú. pero hay racismo Sí. y a tu forma de ver, tu manera de percibir las cosas, ¿cómo enfrenta la gente eso por ejemplo, el racismo? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿O el gobierno está haciendo algo? ¿O alguna ley se está impulsando? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo sobrellevan? Sí, más que nada, como decía, en el 94, cuando asciende Nelson Mandela a la Sí, presidencia, se queda legalmente la ley de la esclavitud y de la separación abolida. se abolió. Sí. Pero culturalmente todavía existe esa herida Ah, ok. en cuestión de conducta y en cuestión, todavía existe. Sí. Por ejemplo, así rápido me acuerdo, en cuestión de la educación, a los niños se les ofrece el inglés, es el idioma principal en lo que se unifica todo, y se les enseña uno que se llama Afrikaans, Mm, que es el idioma que trajeron los británicos cuando colonizaron. Los niños y la gente en general no quiere ese ese idioma. idioma. Entonces, aunque se los ponen como segunda lengua, batallan mucho para aprenderlo porque no les gusta. Ujú. Simple, Es, se resiste, ¿no? tienen ese rechazo ya, digamos, predispuesto. Ujú. Ujú, Entonces, aún eso también afecta a la situación de Sudáfrica. Ahora sí vamos al aspecto religioso. ujú. ¿Viste alguna religión allá? ¿Qué religión es la que predomina? ¿Cuál es más? ¿Cuál es Sí, menos? en porcentaje, según las estadísticas, el cristianismo, pero ya en cuestión de realidad hay mucho islam. Ujú, Están también los Illuminati, mm, demasiado. Y hay testigos de Jehová y abundan bastante lo que es la Iglesia Universal mm. por la cuestión Los del idioma, brasileños, exactamente, por la cuestión portugués. del idioma portugués. Hay mucho brasileño ahí fundando estas iglesias universales y la verdad es que lamentablemente pues atraen mucha gente que está orientada al Sí, portugués. Ujú. iremos conociendo poco a poco esto. Entonces nos diste un panorama general. ¿Hay alguna religión o alguna forma de buscar a dioses que todavía esté haciendo influencia en la sociedad? Que venga de las etnias, ¿hay alguna? Sí, Sí. sí, hay unos que les dicen los signs. Ujú. De hecho, me tocaba verlos principalmente los domingos. Están todos vestidos con túnicas blancas y es esta mezcla entre el catolicismo, pero también mucho asunto de la brujería y Oh, de ok. consultar los ancestros y todo Es eso. una Ujú. revoltura. Animismo, vamos a decirlo. Animismo. Ujú. Bien, pues es muy emocionante esto, pero vamos precisamente a una pausa, Ok. regresamos y nos seguirás contando sobre esto tan emocionante. Yo estoy emocionado, no sé ustedes, pero continuamos. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas
y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Bien, continuamos precisamente en esta charla, en esta plática con la misionera Madai. Sí, aquí sigue con nosotros. Y estábamos entrando al tema de las religiones. Y nos estaba contando ahorita precisamente de algo como tipo animismo que está haciendo influencia hacia los lugares de las ciudades, ¿sí? Pero es una mezcla de religión, ¿verdad? Es una mezcla entre catolicismo y animismo. Y entonces todo esto nos lleva a podemos decir que vive un mundo espiritual ahí en Sudáfrica. De cristianismo, ¿cómo está? Pero el cristianismo, bueno, el cristianismo lo mencionan en el mundo secular, o la gente menciona el cristianismo a toda aquella religión que tiene a Cristo como parte de sus creencias. Pero el cristianismo evangélico es distinto. Sí. Es el único. ¿Sí? El cristianismo evangélico es el que nosotros profesamos y predicamos. Respecto a este tipo de creencia, porque hay muchas creencias, ¿cómo está el avance del evangelio en Sudáfrica, hermanita? Va creciendo, gracias a Dios va creciendo. Muchas familias que le digo que vienen de fuera están conociendo a Cristo ahí, están dejando, ¿verdad?, sus otras creencias y están, pues sí, siguiendo a Jesús, conociéndolo ahí en Sudáfrica, y va avanzando, gracias a Dios que va avanzando. Aún queda mucho por hacer, mucha gente más viene llegando, entonces, pues gracias a Dios que va avanzando, va progresando. La necesidad de misioneros. Sí hay. Mucha necesidad. Y misioneros bivocacionales que puedan enseñar inglés, por ejemplo. Ese es el punto. ¿Cuáles? Misioneros bivocacionales. ¿Cuáles son las carreras para que, si nos ve algún joven o alguna joven, desde su óptica, desde su experiencia, cuáles serían las profesiones que pudieran abrir una puerta allá? Yo creo que principalmente la educación, como le decía, en el idioma inglés, pero también en la parte en la que yo me desenvolví, pude ver esta gran necesidad de maestros, de apoyar a los niños y a los jóvenes a avanzar en su nivel académico, porque son pues niños que vienen así con todo ese rezago, ¿verdad?, en cuestión de su educación, y que ahí puede ser una gran oportunidad tanto para enseñarles, pero también predicarles, obviamente, el Evangelio. Quiere decir, por mencionar educación. Educación de todas las materias, áreas, niveles. Entonces, ahí está una invitación y un desafío a los que nos estén viendo. Si hay jóvenes, si dicen, ay, ¿qué quiero estudiar? Estudia, pero para que podamos tener contacto contigo, contáctanos, y junto con tu iglesia hacer un proyecto misionero, y te aseguro que si es del Señor, dentro de determinado tiempo estarás visitando esos lugares. Sorprendentemente, no es en nuestras fuerzas, no es con nuestros medios, sino a través del respaldo de nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu. Y bien, Madai, las necesidades más palpables que se puedan sentir en ese lugar, en cualquier ámbito, ¿cuáles son? ¿Todavía siguen? Sí, pues los niños, voy a volver a los niños porque la verdad fue algo que me quebró mucho. Hay muchos niños abandonados, mucha orfandad.
También hay mucha enfermedad del SIDA, por ejemplo, y niños que lo adquieren por medio de sus padres. Entonces es eso, como educación, amor, ¿verdad? Afecto de familia y en cuestión de la salud. En cuestión de, o sea, Ujú. hay Sí, necesidad de enfermeros, médicos, médicos, exactamente. en un sentido general. Ujú. En ese sentido, sí, y por ejemplo, si pensamos en cuestión eh, económica, hay rezago em, en la población, hay mucho, Sí, hay zonas, muchas zonas pobres, sí, o sí, cómo sí. es Sí, esto, la zona donde yo trabajé, de hecho, uno de los propósitos por el cual atendíamos a los niños es que los padres están trabajando todo el día. Mm, Entonces, por eso los niños están abandonados ahí, están a merced de, exactamente con su rezago de educación, porque no hay quien les dirija en cuestión de hacer sus tareas, de estudiar, eh, todo eso. dentro de este grupo que tú, con el cual estuviste, ¿hubo alguien con quien te encariñaste? Sí, sí, viví, Cuéntanos algo de ello, porque sabes que sucede eso, sí, sucede muy a menudo. He tenido la oportunidad de platicar con varios misioneros y sí. cuentan siempre esas anécdotas que se quedan para toda la vida. ¿Te pasó algo así? Sí, hay una niña, su nombre es Rubí. Ella es precisamente una de las niñas abandonadas por su familia, por su mamá, Mm, porque cuestión de la cultura zulu lo pide. En realidad ella fue abandonada porque la cultura zulu pide que si su mamá va a iniciar una relación con otra persona, ella tiene que dejar de lado los hijos de la familia anterior, de la pareja válgame. anterior. Entonces, por eso es que hay tantas casas, hogares y albergues para niños. Pero bueno, esta niña sufría, pues obviamente, y sufrió mucho rechazo. Ujú, Entonces, era de estas niñas problema, por así decirlo, mm, ¿verdad? Muy, muy rebelde y siempre peleando y siempre eh, confrontando la autoridad. ujú. Pero hubo una ocasión en la que empezamos a hablar acerca del amor de Jesús y ella en esa semana me había echado maldiciones y todo porque no quería que yo le ayudara con su Ujú, tarea. Y al terminar esta lección de acerca del amor de Jesús, empezamos a cantar una canción que se llama Jesús me ama. ujú. Y ella se acercó hacia mí, me abrazó y sin decir ni una palabra, yo pude entender que era su manera de pedirme perdón, de también que ella pudo haber entendido el amor de Jesús a su vida Ujú. y de ahí en adelante su conducta cambió hacia mí, hacia todos los demás, hacia sus compañeros. Y puedo decir ahorita, de hecho, me ha mandado videos, ¿cuándo regresas? Y todo. Entonces hay como esa conexión y ¿Sigues también. todavía entonces en contacto con ella? Sí, 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 sí. ¿Con ella o con alguien más? Sí, sí, ¿Sí? con el staff Con del el, lugar y con el todo. equipo, todo. Ujú. Y dentro de los hermanos, ¿qué perfil tienen los hermanos que te recibieron como equipo allá? ¿Quiénes son? Platícanos de ellos. Sí, bueno, muy, muy padre también porque el matrimonio que dirige el ministerio, él es de Alemania y Ujú. ella es de Corea del Sur. Entonces, había un equipo también muy diverso. Yo Ajá. llegué también a vivir con mamá Luz, le decíamos, Ujú. de Chile. Sí. También un matrimonio, él de Costa Rica y ella de Estados Unidos, una chica de la India. Entonces, todos nosotros, imagínense, Oh, es una Chile, mezcla. México, Costa Rica, Alemania, Corea Corea del dijiste, Sur. Corea del Sur. Ujú, Y que pues en este tiempo siguen predominando enviando misioneros, estos coreanos sí, pero Corea del Sur ujú, particularmente, sí. ¿verdad? Me tocó vivir con 2 chicas de Corea del De Sur Corea. Y ellos siguen también. enviando así, ¿verdad? Sí, A bastante. bastante gente. Dentro de ese núcleo de equipo, em, ¿qué es lo primero que tú pudieras decir referente a el propósito de hacer un equipo misionero aquí? ¿Qué es lo primero que tú pensarías en que debemos de hacer como iglesia? Eh, ¿Dónde empieza todo? ¿Con qué paso? ¿Qué? Yo creo que lo principal es nunca perder de vista que amamos a Jesús, Ujú. porque la cuestión cultural y a lo mejor el trasfondo del cual provenimos nosotros a veces crea choques, ¿verdad? De equipo. Sí. O sea, hay que mantenernos siempre pues unidos en Cristo, mantenerlo en primer lugar
amarlo a Él antes que a Que a nada todo. ni nadie. Y pues obviamente después el amor y el servicio, ¿verdad? Hacia la gente. Ok. Ujú, Y el estar precisamente con esa convicción, ¿no? De lo que nuestro mensaje no debe de ser negociado. ujú, El ujú, mensaje no se negocia. ujú. Y el mensaje es que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ujú, El mensaje es de que Él vino a dar vida y vida en así abundancia. es. El mensaje es de que Él perdona pecados, Él restaura Ujú, corazones, Él sigue cambiando vidas, ¿sí? Entonces el mensaje no se negocia. no, Pueden cambiar las estrategias y las claro. formas de llevar a cabo la obra misionera, pero el mensaje debe de estar intacto, Ujú. como bien lo mencionas. El tiempo de oración, ¿qué tan importante crees que sea la oración en tu equipo, en el equipo que te Ujú. está apoyando? ¿Qué tan importante es? Muy, muy, muy importante, esencial. Es como el aire, ¿verdad? Para todos Sí. nosotros que lo necesitamos. Ahorita que dices aire y el tiempo que pasamos, ¿no? De aquellos que han necesitado oxígeno, ¿no? Yo me imagino que ha de ser algo parecido, ¿no? Así El es. el estar constantemente pegados al oxígeno, pero Ujú, desde que aviva, ¿sí? así es. Que hace mantenerse firme en la obra y en las convicciones para lo cual el Señor nos llamó. Ujú. Planes que tienes, ¿qué planes tienes? Ahorita estás realizando algo. Sí, sí, ahorita desde que volví de África no he parado, Dios me ha llamado y yo Me consta que es difícil agarrarte a ti, pues difícil, nada más que gracias a Dios que me sí. concedió que pudieras venir. Gracias, gracias. ¿Qué estás haciendo en este Sí, tiempo? bueno, hay algo que he entendido y es que no importa el lugar, solamente hay que estar con Cristo y seguir sus pasos y su Sí. llamado. Hemos estado en estos 2 últimos años trabajando con los migrantes. Ahora sí que si uno no va a las naciones, Dios trajo a las naciones con nosotros. Qué interesante eso, ¿eh? Así es, estoy trabajando con migrantes, estoy en la iglesia de mi papá apoyando en el área musical. En junio también pude ya terminar de grabar un álbum musical que se llama Sol de Noche, que está enfocado a todas las misiones, canciones con experiencias mías, historias de viajes y todo. Tú misma eres la que escribió las Sí, letras sí, letra, música y ya todo. y a todo. Oye, pues Sí, no sé, estaría bien que nada más que no sabía, si no, yo creo que te hubiera pedido que aquí mismo te cantaras una alabanza, pero sí, bueno, en otra ocasión puede sí, ser, ¿sí? sí, Y si nos compartes cuando ya lo tengas, pues sería excelente ponerlo en algún programa de esos, sí, sí, ¿verdad? sí. Así Entonces que hago eso. ahorita ya hiciste el álbum, Ujú, música, sí, alabanza, pero también invitación a las misiones, sí, sí, con sí, énfasis misionero. exactamente. Sí, y entonces, en cuestión de la preparación para otros prospectos, Ujú. ¿también realizas eso? Sí, 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 sigo dirigiendo el entrenamiento Ah, misionero, ok. del mismo que yo fui parte, ahora yo lo dirijo, gracias Ujú. a Dios, desde que volví de África me dieron esa ¿Estafeta? dirección, exactamente. Y el próximo año empezamos con la segunda etapa, estamos ya movilizando a jóvenes alrededor del país. ¿Tienes grupo ahorita? Sí, ¿De sí, sí. cuántos estamos hablando? Tenemos 5 alumnos, Ujú. ya así bien encaminados Sí. a las misiones. ¿Entran cuántos? Entran entre 10 y 20. Pero se va depurando. Exactamente, Es sí. como un colador, un cernidor. Sí. Y entonces al final, ¿cuál es el promedio que sale? Vamos a poner de 20, ¿cuál es el promedio? Ahorita queremos mejorar realmente los resultados. Tenemos 5 en segunda etapa y la idea es que estos mismos 5 puedan llegar hasta su Hasta el viaje final. internacional. Internacional. Pero también tuve la oportunidad de movilizar a un chico a Turquía Oh, qué hace bien. 2 años. ¿Puedes decir el nombre? Ah, Abdiel claro que sí, lo Rodríguez. conozco, sí. Yo creo que muy pronto lo vamos a Sí, sí, contactar sí. para que venga y nos cuente. Y Ajá, claro. luego, ¿qué más? ¿Lo canalizaste y qué más realizas en eso? ¿Estás en espera de que esos 5 estén Ajá. enfocados, lleguen a la etapa final? Exactamente. Entonces, ¿ustedes lo llaman viajes locales, nacionales, Local, nacional e internacional. internacional? Ujú, Entonces, ese es el modelo, las etapas, ¿verdad? ujú. Y cuando pensamos entonces en esa posibilidad de viajar, eh, para cada uno de esos se necesita una preparación. Claro que sí. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Y ahí sí quisiera que tú dijeras, ¿cuáles son los requisitos para...? Pues ser parte de una iglesia local, Ujú. la carta de autorización del pastor,
estar obviamente dispuesto pues a irse, ¿verdad? Por meses en cuestión de tal vez dejar trabajo, escuela. Obviamente todo lo calendarizamos para que no haya afectaciones porque recibimos jóvenes de 18 años en adelante. Ok. Entonces todavía algunos de ellos están en preparatoria, en universidad y todo. Básicamente eso. Y tener un equipo de respaldo que también nosotros les ayudamos a formarlo ahí dentro de su iglesia local, un comité de Un misiones. comité llamado Ujú. Comité de Misiones. Ujú. Muy bien. Es algo interesante estar viendo estos aspectos porque no es nada más de me emociono y me voy, sino que hay todo un proceso. Y ahorita nuestra hermana Maday está preparando obreros precisamente para ser enviados a diferentes partes del mundo. Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles, esforzados, todo por la causa del Señor. Después de esta pausa, regresamos precisamente con nuestra hermana Maday y que nos está platicando precisamente qué hace el día de hoy, a qué se dedica. Y pues ya nos platicó referente a que está preparando gente. Haciendo una visualización a futuro, ¿qué tienes contemplado, Maday? Sí, bueno, me gustaría volver a África, realmente. ¿A poco te vas a animar otra vez? Sí, claro, sí, sí, sí. Aleluya. Sí, No, volver a África. He estado pensando, he tenido invitaciones hacia el mundo en cuestión de Asia, Ujú. pero realmente mi corazón está En África. en África. Entonces mi deseo es volver allá, poder replantear un proyecto para allá más a largo plazo, Sí. más tiempo allá. Entonces, Si hablas de largo plazo, estaríamos hablando de años. de un año para arriba. Ah, ok. Ajá, sí, sí, sí. Y perdón, Si te Dios interrumpí. quiere. No, si Dios quiere, pues ese es el plan. Ujú. Por lo pronto yo sé que no puedo quedarme brazos cruzados, por eso es que estoy haciendo todas estas labores acá y también preparando a otros, movilizando Ujú. a que otros vayan. Alguien me dijo a mí, sabes que yo en una ocasión quise ir a Cuba Mm. y estuve orando por mucho tiempo, ¿sí? Porque había algo en mi corazón para ir. Ujú. Pero alguien me dijo un día en una conferencia misionera, dijo así, dice, ¿te vas a ir? Le dije, sí, me voy a ir. Oye, y te voy a dar un consejo, a ver bien. Y me dijo, en lugar de que te vayas, te propongo que hagas mejor, te vayas al lugar donde estás y que regreses a tu iglesia si eres pastor y que hagas de tu iglesia una iglesia misionera que promueve misiones
que envía misioneros y tu impacto será mayor. Mm. Ahí yo bajé en cierta manera la guardia. Sí atendí a ese consejo que me dio el pastor y me dijo, vete, pero a tu casa. Dije, ¿cómo a mi casa? Sí, a tu casa. ¿A qué? A que prepares misioneros. Sí. Ahorita por la misericordia del Señor, pues tenemos 2. Ujú, Y yo pienso que por ahí vienen otros. ujú. Es lo que estás haciendo tú, Maday. Sí, sí, y le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de seguir haciendo influencia. Por ejemplo, ahora que le digo con la música, ha sido bien impactante para mí en estos últimos 6 meses. Me han llegado mensajes de Guatemala, de Costa Rica, de otros países y están siguiendo por medio de la música el llamado hacia las misiones. Entonces, es algo muy padre que desde aquí, desde mi casa, ¿verdad? Desde donde estoy, Dios puede motivar a otros a través de mi vida y obviamente también sigo capacitándome yo misma, sigo tomando cursos, pero también transmitiendo a otros. Sí. O sea, sé que estás yendo a las naciones sin necesidad de ir. Ajá. O sea, que todo ha sido por medio de los medios de comunicación, ¿sí? Sí. Las formas que Dios ha puesto, ¿no? Al momento de que piensas tú en seguir haciendo esa tarea y que quieres regresar, ¿cuál sería tu primer necesidad al momento de decir, Señor, necesito esto para ir? ¿Qué pedirías? Si alguien no está bien, si alguna iglesia, y sé que tomarán cartas en el asunto, ¿qué le pedirías que hicieran por este plan, este proyecto? Sí, bueno, primero que nada oración, mucha oración por mí porque obviamente no es fácil, ¿verdad? Dejar, como les decía, la familia, las comodidades de cierta manera. La comodidad de eso pesa mucho, sí, cómo no. Ahorita sí, rápidamente, pues en cuestión de la música que estoy haciendo, que sigan promoviéndola, escuchándola. Y pues sí, eso, oración y ya en su tiempo, ¿verdad? En cuestión del proyecto, pues obviamente apoyo financiero, para todos los gastos, ¿no? Que son pertinentes. Porque también es importante, sí. Me gustaría que dieras tus datos generales. Sí, ¿Cómo claro. ves si lo compartes? Sí, claro. Bueno, pues mi nombre es Maday Herrera. Mi correo es HIMADAI y H al final, @gmail.com. Me pueden encontrar en Facebook. Tengo una página en la que promuevo tanto mi música como las misiones que hago, que se llama Maday Herrera Music and Missions. Y pues ahí pueden encontrar todo. Muy interesante. Entonces, a través de las redes sociales te podemos encontrar. Sí. Y en Instagram, por ejemplo, también, que ahorita se maneja mucho. Se maneja más, ¿no? Maday.music. Así me pero buscan. más en los más actuales, ¿no? Sí. Eso de Instagram. Sí. Bien, pues vamos aterrizando, ya estamos a punto de entrar a la fase final del programa, Maday. Y a mí sí me gustaría que tú pudieras hacer un llamado a todos aquellos que de alguna manera a lo mejor se encuentran en una disyuntiva de qué hacer y se están indecisos o si nunca han contemplado el realizar la labor misionera. Me gustaría que les invitaras. ¿Cómo ves si nos haces ese favor? Sí, claro. Me recuerdo el pasaje en Apocalipsis, ¿no? Donde dice que habrá gente de toda lengua, todo pueblo, toda nación delante del trono de Dios adorándole. Y eso no puede ser posible si nosotros no cumplimos con lo que dice Mateo 28 de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y es porque amamos a Cristo que evangelizamos, es porque nos llamamos iglesia evangélica, que debemos de evangelizar, que debemos de salir a otros. ¿Por qué? Porque queremos que ese último cuadro, esa última imagen, ¿verdad?, que vemos en Apocalipsis pueda ser realidad, que haya gente de toda raza, toda lengua adorándole y glorificando a Dios. Y nosotros nos decimos seguidores de Jesús, tenemos que obedecer lo que Él nos ha llamado a hacer y más que nada esa es mi motivación y eso es lo que quiero transmitir a todos ustedes, que sigamos a Cristo, que lo amemos y que obviamente eso implica predicar, compartir a otros. ¿Hacia qué área de la sociedad está esta invitación?
hacia todos los que nos llamamos hijos de Dios. Hacia todos, Todos. sean grandes, Sí, medianos o pequeños. exactamente. Hay un grupo de gente que ya es jubilada Ujú, y que tiene interrogantes ujú, y todavía son jóvenes ujú. y que tienen todo el potencial de entrar a un proceso de preparación Sí. y ser enviados. Ujú. También es hacia ellos, ¿verdad? Sí, así es. Y si ellos quieren terminar, imagínense, en un campo misionero, con su pensión, tranquilos, Perfecto. perfecto, ¿verdad? Y si tú has estado escuchando, si nos has estado viendo, la invitación está abierta a lo que decía nuestra hermana Madai. La invitación está abierta a que colabores, a que te sumerjas en este mundo emocionante de las misiones. El Señor ha sido muy bueno para con ustedes y para con nosotros. Nos ha permitido vivir épocas y tiempos tan emocionantes y tan hermosos en la actualidad que debemos aprovecharlos precisamente. Ahora, lo que nos resta solamente decir es que estamos en miras de seguir predicando el Evangelio y que el propósito de Dios se cumpla, ¿sí? Y vamos a ir terminando este programa solamente con un saludo de parte de nuestra hermana Madai, despedirnos, agradecerte mucho, Madai, por haber estado con nosotros. Yo creo que no va a ser el último programa y espero que nos concedas tener otros, hablar de algún otro tema, Ujú. ¿sí? Pero me gustaría que envíes un saludo y ya nada más y para poder ir cerrando. Sí, pues muchas gracias, Pastor, nuevamente por la invitación. Ha sido, la verdad, un placer, un gusto compartir con ustedes este tiempo, las experiencias y pues Dios les bendiga a todos. No dejen de soñar porque esos sueños que yo tuve de niña, Dios los hizo realidad. Son sueños que provienen de Dios, así que sigamos adelante con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Me gustaría cerrar con una oración por Madai y decirle nada más al Señor: Señor, gracias te damos por este tiempo. Pido tu bendición sobre ella, sobre los proyectos, sobre la visión, la misión que tiene en esta vida, que tú guías, Señor. Sigue bendiciéndola, guardándola y que tu propósito se cumpla en ella. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Y gracias una vez más a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga.